Bien, entonces estoy presuponiendo que todos están al día en la revisión del video inicial de la primera sesión que hemos tenido el lunes anterior. Eso quiere decir que todo aquello que ya voy a empezar a desarrollar en esta sesión tiene como antesala todo aquello que hemos ido definiendo, determinando, aclarando y explicitando la sesión pasada. Entonces, como les decía la vez anterior, toca la parte histórica. Ahora, ¿qué significa la parte histórica en referencia al vivir bien? No necesariamente esto significa el contarles la historia de nuevo, que sería un procedimiento colonial también, puesto que además, déjenme decirles, existe demasiada evidencia que señala que la ciencia que llamamos historia es más una ideología que una ciencia y está llena de relatos y narrativas que están empezando a desmoronarse y que están empezando a hallarse nuevos indicios, hallazgos sobre cuestiones obviadas, pasadas por alto, excluidas, olvidadas, eh, en el acopio que significa el conocimiento histórico. Además que, como decíamos la vez pasada, ¿no? Eh, Cuando la ciencia toma a la realidad como objeto o a su objeto de estudio como objeto, por definición el objeto no tiene sentido en sí mismo. El sentido se lo otorga el sujeto, en este caso el sujeto intelectivo, teórico, contemplativo, que llega a producir un conocimiento al margen del objeto. Esto quiere decir, epistemológicamente hablando, el método científico que se inicia en las llamadas ciencias duras y de ahí toma sus prerrogativas, sus exigencias, sus protocolos, etcétera, las ciencias humanas, las ciencias sociales, es decir, cuando aparecen las ciencias humanas y sociales, ya está definido lo que es la ciencia y quienes lo definen es la aparición de las ciencias duras desde el Renacimiento, con otro tipo de paradigma que ya no es el aristotélico, que era él desde el siglo XII, prácticamente cooptó la producción de conocimiento filosófico y científico en la llamada escolástica, pero que a partir del Renacimiento, ya los siglos XV más o menos, empieza a entrar no vamos a decir en decadencia, pero empieza a ser reemplazado por el paradigma platónico. Y esto tiene que ver con algo que quizá no lo comprendan bien, pero es necesario señalarlo. Tiene que ver con el famoso concepto de los modelos ideales. Para despachar esto rápido, la ciencia moderna que se autoconcibe como empírica no es tan empírica como dice. Porque incluso la corroboración empírica es corroboración de hipótesis que establecen marcos de interpretación, de corroboración en el proceder científico que se autodenomina empírico, pero que no puede dejar de prescindir de modelos ideales. Y en este caso, por ejemplo, este, hay un historiador de la ciencia que se llama Alexander Koire, que muestra cómo detrás incluso de la ciencia moderna, porque él dice detrás de toda ciencia hay una teología, detrás de la ciencia moderna hay toda una metafísica, y esa es la metafísica platónica.
O sea, para que nos entendamos bien, para que tengan este aditamento más en sus reflexiones posteriores. La ciencia no parte de sí misma, precisa de una cosmovisión que se traduce en racionalidad, que establece los marcos conceptuales y categoriales desde los cuales tiene sentido el quehacer científico. Es decir, la ciencia no define los conceptos duros que maneja a la hora de producir conocimiento científico. Estos, la ciencia se presta de la filosofía en tanto metafísica, es decir, en tanto ciencia primera. Y también en la teología, es decir, detrás de toda ciencia también habría una teología implícita. La ciencia moderna es la única que pretende superar el mito y establecerse desde los cánones racionales que creen que se puede suprimir cualquier referencia teológica o metafísica. Pero esto es imposible. Para ponerles un ejemplo, cuando hablamos del concepto de modelos ideales, estamos hablando de la reflexión en torno a lo que es posible y lo que no es posible. Por ejemplo, las leyes de la termodinámica. Una de esas leyes establece que no puede haber un deslizamiento lineal homogéneo sin rozamientos. Ahora, eso es imposible porque siempre existe un grado de rozamiento. Es decir, ahí se dice, lo imposible es un deslizamiento perfecto. Pero entonces, si no es posible un deslizamiento de modo perfecto, ¿qué es posible? Entonces ahí nace también la posibilidad de establecer este tipo de reflexiones en torno a cómo hacemos posible para que haya el menor rozamiento, para que la inercia del movimiento se produzca. O sea, eso ya estamos hablando en el campo de la ciencia newtoniana. Eh, y esto tiene que ver con el famoso perpetuum mobile, o sea, el movimiento perpetuo. Entonces, cuando hablamos de postulados, como por ejemplo los principios euclidianos, cuando hablamos de las leyes newtonianas, las leyes de Galileo, las leyes de la gravitación universal, etcétera, estamos hablando de un modelo ideal sin contradicciones. Pero en la realidad no hay eso, porque la realidad está llena de contingencias, es decir, de contradicciones. Lo que hace la ciencia es abstraer ese tipo de contingencias de la realidad y reflexionar en torno a modelos ideales que no tienen esas contradicciones y pensar cómo la realidad se aproxima o podría aproximarse de modo lineal a esas condiciones ideales que sostienen a los modelos de funcionamiento perfecto. Entonces ahí uno ya tiene que tener las orejas bien paradas para desmentir este tipo de narrativas que afirman, por ejemplo, que la ciencia es en sí verdadera, produce conocimiento verdadero. Hoy en día, hasta los físicos cuánticos, desde Heisenberg, desde los 1920, afirman que el conocimiento de la ciencia es aproximativo. Heisenberg, por ejemplo, lo dice de modo tácito. Lo único que puede describir la ciencia en el campo subatómico son posibilidades. Es decir, ahí también entra en crisis el concepto de determinismo. Por eso Heisenberg postula el principio de indeterminación. Entonces, esto para nosotros es fundamental porque básicamente cuando hablamos del método, lo que les decía la vez pasada, estamos pensando en la descolonización de un conocimiento que presume ser verdadero, pero es tan relativo como cualquier otro. Presume ser absoluto, pero es tan relativo como cualquier otro. Presume ser verdadero en el sentido de perfecto porque piensa a partir de modelos ideales de funcionamiento perfecto, pensados sin las contingencias que aparecen
en la realidad. Y esto en el campo de la economía, por ejemplo, es todo aquello que el capitalismo como economía del crecimiento establece como postulados en la economía, principios económicos, criterios de evaluación de los índices económicos, etcétera. Y que el neoliberalismo lleva a sus últimas consecuencias y fracasan. ¿Por qué? Porque uno no puede pensar un modelo de funcionamiento perfecto sabiendo que la realidad no funciona de ese modo. Entonces ahí estamos en una fuerte contradicción entre la teoría y la propia realidad. Entonces el conocimiento moderno se sustenta en torno a estos modelos ideales de funcionamiento perfecto que les permite una abstracción de la realidad, pero cuyas consecuencias son lo que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, la crisis climática. El pensar que se puede explotar a la naturaleza de modo infinito es pensarla de modo ideal. Pero si la ciencia pensara en su concepto madre del progreso infinito, si pensara la realidad en términos reales, no podría proponerse un, un concepto tal como el progreso infinito, sabiendo que la realidad es finita. Entonces ahí está la constatación de que este tipo de modelos ideales de funcionamiento perfecto no funcionan en el sentido de aproximación lineal de la realidad a los modelos que se expresan de modo ideal. Entonces, esto para entrar en la temática, para mostrarles un poco en qué consiste la descolonización como método, para señalar que el conocimiento que ha producido la modernidad ha producido todos los problemas que estamos atravesando. Ahora, si yo no soy consciente de cómo ha sido producido ese conocimiento, no tengo capacidad de resolver los problemas que ese conocimiento ha producido. Entonces, tengo que hacer un examen histórico a la par del lógico sistemático para evidenciar y mostrar que en la propia fundamentación científica está el problema. Entonces, ahí cuando hablamos de que la ciencia piensa no la realidad en sentido estricto, sino piensa modelos ideales de funcionamiento perfecto, estamos diciendo el conocimiento científico para pensar este tipo de modelos prescinde de la realidad. Y prescindir aquí quiere decir la realidad desaparece ante esa producción de conocimiento. Aparece como mera empiria, es decir, como mera facticidad, como mera referencia, si ustedes quieren. Entonces, por eso la economía capitalista, sobre todo como economía del crecimiento, para desprenderse o deshacerse o no tener responsabilidad sobre las consecuencias que suceden en este tipo de conocimiento, a los problemas a los cuales conduce esta forma de pensar le llama externalidades. Este es un concepto neoliberal, es decir, no se hace cargo, no se hace responsable de las consecuencias que produce el pensar la realidad, pero en términos ideales, no en términos reales. Entonces aquí ya aparece para nosotros como lo que señalaba Arquímedes, ¿no? Un punto de apoyo para denunciar el carácter circular, como un círculo vicioso, que la teoría en vez de pensar la realidad se piensa a sí misma. Es decir, en vez de resolver los problemas que se plantea, simplemente está resolviendo problemas al interior del propio sistema teórico. Es decir, para parecer coherentes, para parecer con una lógica interna que sea coherente consigo misma. Pero el problema no es la teoría en sí, el problema es la realidad. Entonces estamos metidos en una crisis civilizatoria y por eso le hemos llamado crisis de racionalidad, porque el conocimiento que ha producido los problemas que estamos atravesando eh, es lo que hay que revisar de modo sostenido para evidenciar en dónde radica el misterio
ya entrando en tema de la dominación que padecemos, del diseño geopolítico centro-periferia, por ejemplo, que nos condena a ser sostenedores del desarrollo del primer mundo a costa de nuestra propia existencia. Entonces, haciendo un repaso, como les decía, ¿no? O sea, hay que repensar de nuevo la historia, porque hay mucha evidencia que está empezando a desmentir. Algunos datos ya les he dado la semana anterior. Hay un dato, por ejemplo, interesante acá. Eh, los chinos ya tienen un mapa de todo el mundo en el 1418 y en el 1421, en esta flota imperial que, bueno, se la llama así, ¿no? Pero vamos a ver también la incongruencia de estos términos, que la condujo el almirante Shan Ho, que estaba bajo las órdenes del emperador Shudi de la dinastía Ming. Había atravesado todo el mundo entre 1421 y 1423 para generar nuevas cartas marítimas. Y uno dice, no es lo mismo cartografiar la tierra que el mar, y sobre todo cuando no estamos trazando una carta de carácter esférico, como es el globo terráqueo. Para eso se requiere un desarrollo sumamente avanzado en geometría, matemáticas, etcétera. O sea que estamos diciendo que por bastante cantidad de tiempo los chinos aventajaban en todo tipo de conocimientos a lo que los europeos conocían. Lo mismo está volviendo a pasar hoy en día, ¿no? En unos 10 años más o en 5 se dice ya que los chinos van a dejar en la categoría de atraso civilizatorio a la suma conjunta de Europa y Estados Unidos. Ah, últimamente ha sacado eh, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha anunciado la creación de un nuevo caza de sexta generación que supuestamente iba a ser la gran novedad y el gran paso revolucionario que harían de nuevo eh, sostener la primacía de el desarrollo bélico en manos norteamericanas. Pero no tardó la noticia en reproducirse cuando los chinos también sacaron un nuevo caza de sexta generación que en, en todo el compendio de las habilidades de este tipo de cazas superan por completo a el caza furtivo de sexta generación que anunció Donald Trump. Y esto indica básicamente lo siguiente, o sea, ahorita la primera potencia militar del mundo es Rusia, la Federación Rusa. Se cree que la segunda es Estados Unidos, pero con con este anuncio que hicieron los chinos, eh, sería la suma conjunta de la Federación Rusa y la China la que estaría dejando en la categoría de atraso incluso militar a Estados Unidos, que es básicamente la OTAN. Entonces, volviendo a la cosa, 1421, 23, se cartografía al continente americano como un continente autónomo. Cuando Colón llega en 1492, cree que ha tocado tierra en la cola del dragón, es decir, en la China.
Y como ellos tenían mapas, pero mapas mal hechos, creían que Sudamérica era la cola del dragón, o sea, la parte, vamos a decirlo así, inferior del continente asiático. O sea, ni siquiera tenían en cuenta que el continente americano era una tierra autónoma, un continente autónomo. En 1434, este mismo almirante, en una de sus travesías, llegó a Italia y se entrevista con el Papa Eugenio VI y le entrega una compilación de la bibliografía donde se detallaba todos los avances que tenían los chinos en todas las áreas de la ciencia, la filosofía, la literatura de aquel tiempo, o sea, 1434. El papa de ese tiempo no tenía conocimiento del chino, pero sus contertulios, o sea, la gente que le rodeaba, eran investigadores, eran científicos, etcétera, como Tacola, como Francisco Di Giorgio, ah, y otra gente más, como el Regio Montano, etcétera, que nunca habían escrito nada relevante. El propio Nicolás de Cusa está presente ahí. Pero que años después de que tienen en sus manos la enciclopedia china, estos científicos empiezan a publicar tratados sobre aeronáutica, sobre medicina, sobre geología, sobre arquitectura, etcétera. Y está evidenciado que Leonardo da Vinci tomó los apuntes de Tacola, que dibujaba mal, y Leonardo da Vinci, como era buen dibujante, mejoró todo este tipo de descripciones acerca de lo que después se llegó a creer que eran inventos del propio Leonardo da Vinci, cuando eran copias de lo que había hecho Tacola, y Tacola era copia de lo que estaba en la enciclopedia china. Esto llega a sugerir que el Renacimiento italiano, que es uno de los pilares de la modernidad, así lo señalan, por ejemplo, Weber o Jürgen Habermas, que ponen ellos al Renacimiento como un pilar de la modernidad, como un fenómeno intraeuropeo. Resulta que es más bien un fenómeno gracias a la presencia china que impulsa una renovación del conocimiento que los europeos tenían hasta ese momento y que les permite una nueva idea del mundo, es decir, una nueva Weltanschauung, una nueva cosmovisión. Y esto va a revolucionar las ideas y va a acompañar al proyecto que Europa, de modo amplificado, se plantea como administración de una centralidad que logra a partir de constituirnos a nosotros en su primera periferia mundial. Es decir, ellos creen, o sea, los intelectuales europeos creen que la modernidad es un fenómeno al interior de la experiencia europea, pero no existe modernidad sin este tipo de aditamentos que, por ejemplo, dan los chinos. Otros dicen también que son los exiliados griegos, entre ellos muchos sabios, filósofos, científicos, que huyen de la toma de Constantinopla por los turcos, el 1450 más o menos, y que llegan a tierras latinas, o sea, en la cristiandad latina, Italia, después suben al norte de Europa, etcétera, pero que tiene este tipo de background, o sea, ¿qué se llama? De antecedente también griego. Eh, También la presencia de los árabes,
que revolucionaron también las ciencias, el conocimiento de los europeos, y detalla que las universidades, por ejemplo, en el mundo árabe, aventajaban a Europa como por 5 siglos. Mientras, por ejemplo, en la Universidad de Bagdad ya se enseñaba Aristóteles, se estudiaba Aristóteles en el siglo octavo, recién en el siglo XII se está conociendo Aristóteles en universidades como las de Francia, como la Universidad de París, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con lo siguiente. Para aterrizar de modo sistemático, ya no como un simple sentimiento emotivo sobre el concepto del vivir bien, tenemos que mostrar históricamente cómo han hecho posible que nos anularan de la historia universal para que no tengamos ni siquiera conciencia de, del punto de relieve que nosotros tenemos en lo que se llama la evolución de la civilización humana. Entonces, el, la modernidad, podemos decirlo ya, nos interesa en tanto proyecto de dominación exponencial para denunciar precisamente que ese proyecto está pensado para eh, administración de la centralidad europea a costa del resto del mundo. ¿Y dónde se presenta esa experiencia que hace posible pensar que una Europa este, excluida del panorama mundial llegue a tener tanto valor y tanta relevancia que prácticamente hasta el día de hoy ha expandido ese su poder a casi todos los rincones del mundo? O sea, ahorita es imposible pensar este, algo que no esté dentro de los márgenes que la modernidad ha desplegado como paradigma civilizatorio. Y tampoco es posible ya pensar alguna región del mundo que no haya sido atravesada por el capitalismo y por las relaciones sociales que produce el capitalismo. Entonces, entrando ya en cuestión, para que sea posible que Europa se conciba como centro, porque no se trata nomás de ser centro, sino de saberse centro, tiene que producir una narrativa, un metarrelato, en el cual aparezca ese paradigma como el más elevado, el más verdadero, el más universal, e inferiorizando cualquier otro tipo de horizonte civilizatorio que se haya producido más allá de Europa. Cuando sucede la conquista del Nuevo Mundo, toda la riqueza nuestra de esta parte del mundo va a alimentar ese proyecto. Lo va a alimentar de modo práctico para financiar su despegue militar, económico, político, cultural, artístico, civilizatorio, etcétera. Es decir, como alguna vez lo señalaba en una conferencia, si nos sentimos tan impactados por los logros que Europa ha producido y después Estados Unidos, debiéramos hacernos la pregunta de dónde se ha financiado semejante progreso. Y caemos en cuenta de que todo lo que ha producido Europa y Estados Unidos como desarrollo es gracias a asumirnos a una condición periférica, es decir, a una condición de miseria, para alimentar una riqueza que nunca eh, fue a parar a nuestras manos, sino siempre de modo unilateral al centro del mundo, a la centralidad europeo-norteamericana. Entonces, para hacer y generar este nuevo tipo de colonización,
Por eso decimos también, no es lo mismo la colonización clásica que el fenómeno que apunta Quijano con el concepto de colonialidad. Porque la colonización moderna ha resultado ser más sofisticada, ha resultado ser más estable y permanente en el tiempo, porque se trata de una colonización de la subjetividad de los dominados. Entonces, para colonizar este ámbito, tiene que generar una gran cosmovisión en la cual aparezcan ellos como superiores y todos los demás seres humanos como inferiores. O sea, esta cosmovisión traducida en racionalidad es lo que alimenta al conjunto entero de las ciencias, desde la biología hasta la medicina, desde la física hasta la historia, la política, la antropología, etcétera. Desde las ciencias duras hasta la filosofía. Solo en la biología, con el asunto de la evolución humana, que es una teoría, no, no es algo corroborado empíricamente, como les decía, eh, es un modelo ideal también de funcionamiento perfecto, el modelo de la evolución humana. Pasan como verdades cuando ni siquiera han sido corroboradas, es decir, son tesis que funcionan como teorías, son sumamente coherentes, pero que destacan en última instancia el hecho de la superioridad europeo y después norteamericana. Y ahí nace la gran narrativa que conocemos con el nombre de racismo, que en realidad es una clasificación antropológica de toda la humanidad. Se clasifica a la humanidad en superiores e inferiorizados. Es decir, se biologizan las diferencias humanas. Nos reducen a condición miserable y cuando la miseria se objetiva en cuerpos deshechos, eh, en miradas que parecen la mirada de un idiota, etcétera, por falta de nutrición, por falta de salud, es decir, por generaciones fueron prácticamente explotados el trabajo de los indígenas, etcétera. Y cuando vienen los investigadores europeos a ver la condición infrahumana en la cual existían nuestros antepasados, ellos simplemente deducen de aquello de que nuestros antepasados y hasta el día de hoy nos consideran como seres inferiores. Sino de dónde saca esa soberbia ontológica Donald Trump al acusar a todos los latinos como criminales. Entonces ahí uno tiene que darse cuenta de que el racismo no es algo del pasado, está profundamente entrelazado y atraviesa a toda la racionalidad moderna, a todo el conjunto de sus ciencias y sus filosofías, para afirmar básicamente la superioridad europea, la superioridad blanca, la superioridad ahora se lo entienden los términos del WASP, se le llama en inglés, del blanco anglosajón protestante, que sería la culminación de la evolución humana. Y en estos modelitos, como en el campo de la evolución, son tomadas después por las ciencias sociales y humanas, por ejemplo, en la eugenesia, donde se trataba de mejorar la raza y donde se destacaba que existen razas que no tienen futuro alguno. Es decir, el concepto de raza es un concepto inventado para sostener esa clasificación antropológica de naturalización de las diferencias culturales. Se biologizan esas diferencias y se creen y se cree insalvables estas diferencias. Como decíamos, ¿no? Nos someten a condición miserable y de ahí ellos toman como objetividad lo que ellos mismos han producido como realidad. Es decir, creen que nuestros antepasados eran inferiores
por ejemplo, los mitayos que por generaciones iban a morir a la mina y creen que no es la condición de desigualdad injusta que estaban viviendo, sino que es condición biológica, lo que se muestra de modo fenoménico en sus cuerpos, en sus miradas, en su condición incluso biológica que aparece ante los ojos. Entonces, el racismo es el mito fundacional en cuanto a clasificación antropológica que la modernidad ha producido para autoafirmarse a sí misma como lo verdadero, lo más justo, lo mejor, lo universal, etcétera, etcétera. Entonces decíamos, en toda la historia de la civilización humana, nunca se encontraron referencias que describan una sistemática de evaluación absoluta de la humanidad del otro, de la humanidad del distinto. Pero eso es lo que caracteriza al racismo, la devaluación absoluta de la humanidad en primer lugar del indio. Es decir, el primero que recibió o fue objeto de esta discriminación, pero no como cualquier discriminación, sino como el fundamento de toda discriminación posterior, es esta devaluación absoluta de su humanidad, fue el indio y después el afro, o sea, el negro. Entonces, aquí no estamos hablando de simple explotación del trabajo ajeno, porque decíamos, ¿no? El colonialismo clásico está referido a la reducción de las colonias en tributarias, pero la dominación colonial moderna es distinta, porque ningún fenómeno de dominación se había expresado en los términos de una naturalización de este. Lo que hace el racismo, ahora sí podemos decirlo, es devaluar de tal modo la humanidad de las víctimas que éstas desaparecen en cuanto víctimas. Encubriendo esa su condición de víctimas, desaparece su humanidad. Y cuando desaparece su humanidad, son reducidas como seres biológicamente inferiores, es decir, sin condición humana. Por eso se explotaba el trabajo de los indios sin salario, porque básicamente si no son seres humanos, si son inferiores biológicamente, son como animales y a nadie se le ocurriría pagar a un animal. Entonces así nace esta clasificación antropológica que es fundamental como mito fundacional del mundo moderno y que se expresa en lo que conocemos como racismo. Ahora, el racismo no es tanto, en este sentido, la discriminación fenotípica del otro. Es decir, eh, ya no es el color de la piel el que define la discriminación. Y para esto, la vez pasada creo que también les he comentado esto, para los europeos, por ejemplo, hoy día que han azuzado la guerra entre Ucrania y Rusia y la Federación Rusa, no sabiendo que ahí estaban generando las condiciones de su pronta desmembración política incluso y geopolítica de la Europa ontológica y la Europa periférica, los rusos para los europeos, para esta Europa ontológica, o sea, Alemania, Francia, Inglaterra eh, y las capas de élite de España, de Italia, hasta Polonia, etcétera, los rusos son inferiores, no son europeos. Florence Gauss, por ejemplo, que no es ninguna tonta, es una emérita profesora de la Universidad de Potsdam, lo dice de modo rotundo. Dice, los rusos se parecen a nosotros, pero no son como nosotros. Entonces ahí el racismo sigue funcionando incluso sin necesidad de la diferencia fenotípica, es decir, sin necesidad de color de piel. Porque dice Florence Gauss, no comparten nuestros valores liberales. Es decir, ella está diciendo, el liberalismo para el individuo moderno
es su ideología de vida. Desde ahí ellos conciben qué es democrático y qué no es democrático, qué es derechos humanos y qué no es derechos humanos. Es decir, desde esa concepción liberal que nosotros adoptamos de modo inconsciente en nuestras universidades, adoptamos también los argumentos que definen nuestra dominación, nuestra subordinación y cuya consecuencia es la autoanulación de nosotros mismos, o sea, el argumentar contra nosotros mismos. Hoy en día, por ejemplo, ya está empezando a cundir otra vez el racismo demagógico de las élites políticas cuando dicen el MAS nunca más porque creen que el MAS es un partido de indios y no están diciendo el MAS nunca más como partido, están diciendo que ningún indio más se atreva otra vez a pretender un país entre iguales. Y además porque también han administrado tan mal las banderas del Estado plurinacional, este círculo que se denomina CARA, que lo denominamos CARA, que a nombre del indio han producido o han generado más bien circuitos de corrupción que para fiesta del festín mediático han servido para otra vez descargar el racismo urbano sobre el indio otra vez. Es decir, para reafirmar de que el indio es inferior y no merece dirigir los destinos de una nación. Es decir, para eso están generando otra vez la idea esta de que el Estado plurinacional a lo único que nos lleva, y muchos van a ver en TikTok, en Facebook, en todo lado, dicen, ¿no? O sea, por culpa de estos, Bolivia se está yendo al tacho. Es decir, aquellos que habían manejado el discurso indígena de modo irresponsable, lo que han conseguido es que la sociedad urbana descargue ese su racismo encubierto otra vez sobre la humanidad del indio. Entonces, el racismo hace posible eso. Por eso, incluso, tú puedes ser de piel blanca, etcétera, pero en Estados Unidos, por ejemplo, para los WASP, tú no eres un blanco. ¿Por qué? Porque no te define ahora ya ni siquiera el color de la piel. Lo que te define es los valores mismos que asumes cuando reniegas de tu propia condición cultural e histórica y pretendes ser lo que no eres. Es decir, cuando lo que llamamos acá, ¿no? No, no ha pasado ni un mes, están en Argentina los bolivianos y ya se creen gauchos y hablan ya como gauchos. Del mismo modo, ¿no? Van a Chile y ya están hablando como si fuesen chilenos. O van a Estados Unidos y ya no quieren hablar castellano. Y peor, pues, aymara o quechua, ¿no? Pero la cosa es más compleja cuando incluso puedo hablar aymara, quechua, puedo vestirme poncho, puedo bailar tincus, morenada, etcétera. Puedo ir a ver a las comparsas en la fiesta del Gran Poder o en el Carnaval de Oruro, etcétera. Pero aún así, para alguien que ya tiene su vida cercenada, dividida entre querer ser lo que no es y despreciar lo que sí es, en este tipo de capitulación, ya no solamente cultural, sino capitulación humana, vemos cómo no desaparece el, la categorización de inferior. Por eso vemos cómo el mestizo trata peor al indio que el propio blanco, porque el mestizo sabe que no es blanco y necesita demostrar a los blancos que es más blanco que ellos. Por eso se presta a las bajezas más degradantes posibles para afirmar su presunta separación y lejanía de aquello de lo que él provenía. Es decir, este proceso de mestización en nuestro país, por ejemplo, o en Perú, que sería básicamente la imagen más dramática,
es la autonegación de uno mismo, el argumentar contra uno, lo que define ahora a este tipo de individuo como sujeto barrado, como sujeto partido en dos, que no le permite ningún otro tipo de existencia sino una existencia fracasada. Porque pretender negar algo que uno es, en definitiva, no le lleva a ninguna existencia genuina, sino a su, ahora sí, a su devaluación absoluta, pero ya con consentimiento propio. Entonces, ¿dónde está el suelo práctico histórico, el fundamento histórico existencial en que se funda este nuevo tipo de subjetividad? Es en la conquista del Nuevo Mundo. Ahí se va a producir este tipo de individuo que no solamente ya reniega de sí mismo, sino que destapa ese su odio contra sí mismo, apuntando ese odio contra quien le recuerda su origen. Por eso es esta metanarrativa, este metarrelato, esta cosmovisión que produce la modernidad para autoafirmarse como superior, tiene trágicas consecuencias. Y esto radica en el hecho de que los, todas las expresiones de desprecio a la humanidad del otro no es al otro como individuo, sino con todo lo que le da sentido a su presencia existencial. Es decir, se devalúa absolutamente al otro, quiere decir, se devalúa su cultura, se devalúa su ciencia, su tecnología, su medicina, sus alimentos, todo su sistema de vida, toda su filosofía, su espiritualidad, etcétera. De tal forma de que nunca pueda sacar de sí un remanente que le permita recuperar su humanidad y poder desde ahí proponerse otro tipo de destino que no sea el que le impone el centro, esta condición de centralidad moderna que lo arrincona siempre, decimos, ¿no? Como ratón de cocina, o sea, en una encrucijada en la cual siempre sale perdiendo, cuanto más se aferra a aquella imagen que el dominador ha implantado en su propia subjetividad. Ahora, en nuestro caso, cuando hablamos de dominado, ya no nos estamos refiriendo tanto al indio que ha logrado sobrevivir, incluso en las más paupérrimas condiciones, al margen del Estado. Por eso decía el Pacto de Unidad en la inauguración de la Asamblea Constituyente. Somos naciones sin Estado y el Estado boliviano es un Estado sin nación. Entonces, nunca han impulsado nada. Imagínense cuántos años hemos tenido que esperar para respetar, por ejemplo, y advertir el poder nutritivo que tiene la quinoa. Solo con ese ejemplo uno se da cuenta de que el desprecio es tanto, o sea, ese es el precio de modernizarse en este caso, en el sentido de mestizarse, que nos lleva al suicidio colectivo. Por eso, esta aventura que tuvimos como Asamblea Constituyente recibió la resistencia y el rechazo de gran parte de la sociedad urbana que abraza los valores señorialistas, que son valores modernos, liberales, que no conciben un país entre iguales. Zabaleta Mercado, nosotros decimos que es el único, uno de los pocos que ha pensado este país. Él decía, la oligarquía boliviana, las élites oligárquicas, dice, podrán negociar todo, pero jamás el juramento de superioridad ante el indio. O sea, jamás van a permitir que el indio sea su igual. Y eso, por ejemplo, ha destapado también esta hazaña contra, eh, vamos a decir, la presencia india en el gobierno. Y que nunca, ni siquiera de los
acompañantes de esa presencia eh, fueron capaces de remontar esa idiosincrasia oligárquico, señorialista, colonial, moderno, liberal. Entonces, ahí ustedes también pueden ver, o sea, la centralidad no es necesariamente una categoría espacial, también es una categoría existencial, porque así como hay centro en el norte del mundo, las élites periféricas se constituyen en centro también, pero de modo subordinado. Por eso también, para demostrar su disciplina y su obediencia, tienen que actuar contra sus propios congéneres del modo más violento posible para disciplinar ese tipo de tributación obligada que ahora mandamos al centro para valorizar la vida del centro y desvalorizando absolutamente la vida nuestra. Decíamos, ¿no ve? El precio de ser y saberse centro no lo va a pagar el centro, sino lo va a pagar absolutamente su periferia. Y la primera periferia del mundo moderno fue el Nuevo Mundo, es decir, América. Entonces, ¿quiénes hemos sostenido y financiado la condición de centralidad de Europa, primero y después de Estados Unidos? Siempre hemos sido la periferia mundial, porque siempre nos hemos visto desde la perspectiva del centro. Y desde la perspectiva del centro, siempre nos vemos como periferia y a lo máximo que llegan nuestras élites intelectuales y políticas es a constituirse en conciencia periférico satelital. Es decir, nunca se ven a sí mismos como centro de sus propias necesidades, sino siempre están en torno a un centro que les dice qué es lo que deben vestir, qué es lo que deben comer, qué es lo que deben pensar y cómo lo deben pensar, qué es lo que deben leer, qué es lo que deben escuchar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el desarrollo aparece cargado de las propias contradicciones que genera el mismo. Es decir, el subdesarrollo no es una etapa anterior al desarrollo. El subdesarrollo es un producto, es una contradicción que produce el propio desarrollo. Porque el desarrollo tiene que subdesarrollar a una periferia, para que esa periferia sea el que financie el desarrollo del centro. Solo de ese modo hay posibilidades de desarrollo en algún centro. Entonces tiene que hacerlo siempre a costa de sus conquistados, de sus dominados. Entonces, ya acá ustedes pueden empezar a colegir lo siguiente. La primera determinación que produce esta clasificación antropológica de la humanidad en tanto subjetividad moderna, en tanto individuo moderno capitalista, es ser y saberse centro, es decir, ser y saberse yo con mayúsculas, es decir, un ego autocentrado. Es decir, esta primera determinación en cuanto individuo de ser y saberse centro significa ser y saberse superior. O sea, ¿quieren ser modernos? Entonces búsquense a quien dominar. En eso consiste ser moderno. En eso consiste modernizarse como proyecto de vida. Porque existe todo un montón, no solamente de argumentación, sino de institución, de institucionalidad que permite que eso sea posible. Por eso se dice, ¿no? O sea, la ley no sirve a la justicia, la ley sirve al dinero, a los que tienen plata. Y en nuestro país eso es pan de cada día. En un pleito judicial entre un rico y un pobre, es difícil que el pobre venza. Entonces, antes de la conquista, Europa no es nada en la historia universal. Su propia historia medieval que arrastra no le proporciona una base existencial que pueda traducir en proyectos civilizatorios. O sea, a lo largo de la
llamada Edad Media, surgen los apogeos civilizatorios de los árabes, de los turcos, los persas, el Indostán, los chinos, etcétera. Frente a todos ellos, Europa no tiene contrapeso alguno. Por eso la conquista le es fundamental. Por eso también otra determinación. Quieren ser modernos, entonces búsquense a quién conquistar, o sea, a quién dominar, decíamos, ¿no ve? Eso cambia toda la conciencia que tenía la subjetividad europea de sí misma y empieza a reevaluarse en torno a su condición de centralidad, de poder por primera vez constituirse en un centro de carácter ahora ya no solo regional, sino mundial. Entonces, ser moderno proviene de un concepto que significa, de nuevo, el nuevo modo. Este nuevo modo será el proceso de reconstitución de una subjetividad a costa de otra. Aquí reevaluarse significa, o sea, cuando se empieza a reconstituir como reevaluación, no es una reconstitución desde sí, sino una reconstitución por desconstitución. Es decir, el que domina reconstituye su ego desconstituyendo a otro o a otra. Entonces, de ahí también aparecen todas las demás discriminaciones, lo dramático y lo trágico de las discriminaciones que en el mundo aparecen, de modo más, le vamos a decir así, más salvaje por este tipo de clasificación antropológica, que es una devaluación absoluta de la humanidad del otro. Hasta el machismo aquí encuentra su, ¿qué se llama? Su lugar en cuanto el, el fenómeno de la dominación aparece en los términos de reconstitución del poder del macho, desconstituyendo cualquier remanente crítico de la mujer en torno a la desconstitución de su propia subjetividad. Es decir, desconstituyendo a alguien, me reconstituyo a mí mismo. O sea, es una constitución en este sentido unilateral, en la cual uno se reconstituye a costa de otra subjetividad. Y este es básicamente el fenómeno que la modernidad contiene como proyecto de dominación exponencial, como decíamos la vez pasada, y lo que ha de dar lugar al capitalismo como un fenómeno en el cual han de darse las condiciones para pensar que eh, este proyecto de dominación exponencial es posible. Entonces, recapitulando, para reconstituirse la subjetividad europea, en este caso ya la subjetividad moderna, porque tampoco todos los europeos son, digamos, los beneficiarios de esto, sino también sus élites. Pues al interior de Europa también aparecen fenómenos emancipatorios que dan origen, por ejemplo, a la Revolución Francesa, y el conjunto de guerras que han sufrido desde que se conocen en toda la historia del mundo moderno, que hasta el día de hoy no han cesado. Porque además ahí se están peleando por centralidades ontológicas que les ha llevado a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, al famoso 1848, que es básicamente donde se redefine eh, el modo como va a ser administrado el poder de ahí en adelante. Ese es un fenómeno interesante que se da ese año. O lo que da lugar al concepto de Estado-nación en los tratados de Westfalia en el 1640 más o menos. Entonces, para reconstituirse esta subjetividad moderna europea primero, después norteamericana, nunca parte de sí, parte del otro. Parte del otro como referencia ineludible porque necesita del otro, así como el amo necesita del esclavo para tener relación con la realidad. Porque el esclavo es el que trabaja la tierra, el esclavo es el que produce el alimento, el esclavo es el que hace todo por el amo y el amo ahí se vuelve un inútil, el que ya no tiene contacto ni relación con la realidad, sino por mediación del esclavo.
Por eso existe la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces, no parte de sí, parte del otro, pero del otro desconstituido. Por eso, en el proyecto moderno, que es el que nos interesa llevar a crítica, siempre se debe desconstituir la subjetividad del otro, de un alguien más, transfiriendo en él lo que soy en última instancia. Es decir, por eso la impotencia del macho en la relación esta machista, el no poder que yo poseo, porque no me puedo enfrentar a un igual, lo arrojo ante alguien que es más débil. O sea, solo ante alguien que es más débil que yo puedo demostrar mi poder en cuanto a dominación. No a un igual. Y peor, pues alguien que tiene más fuerza que yo. Por eso es una relación unilateral de desconstitución de la subjetividad de alguien a costa de ese alguien para que en su dolor, en su sufrimiento, me transfiera su voluntad y yo reciba eso como respaldo y como alimento subjetivo para potenciar mi propia subjetividad, desconstituyendo la subjetividad del, en este caso, del dominado. Entonces, lo que ya no quiero ser, lo transfiero al otro. Y como el otro refleja lo que yo soy en última instancia, porque transfiriendo en el otro no me libro de mis taras, entonces el otro se me aparece como lo que yo desprecio de mí mismo. Por eso cuando le despojo de su humanidad, es como si yo estuviese también despojando de mi propia humanidad. Por eso la humanidad negada del otro retorna a mí como reconstitución, pero es una reconstitución por usurpación de la voluntad de otro. Entonces, es esta subjetividad moderna que solo puede ser concebida ante sí misma como una voluntad de poder. Para ello debe transferir a su primer dominado al indio sus propias miserias. Cuando cree que se ve libre de ellas, entonces su humanidad aparece reconstituida. Y por eso este odio llega a ser cultura y penetra en todos los ámbitos de la vida del ser humano a nivel global, que se da, así como se da en relaciones interpersonales, se da también en relaciones internacionales. Es decir, para que haya superior debe de haber inferior. Por eso, para producir la inferioridad que necesita como contraparte de su superioridad, debe vaciarle toda la humanidad que posea a su víctima. O sea, en este sentido, la violencia de la conquista se justifica por ese acto de transferencia. Imagínense, lo que busca esta nueva subjetividad fogueada en la conquista es desprenderse de todo lo que era. O sea, el que tiene proyecto de dominación, al principio no lo puede desplegar. Entonces manifiesta su imposibilidad, en tanto impotencia. O sea, desprenderse de su impotencia es una forma de descargar lo que era y para ello tiene que buscarse alguien a quien dominar para transferirle a ese alguien lo que todavía contiene como impotencia de su propio poder que todavía no se ejerce. Entonces, para acabar con esa forma de lo que es, ahora eso lo representa el otro. Y por eso el racismo se convierte en el prototipo mismo desde el cual se entiende toda discriminación en sentido desarrollado, agudizado y que ha llevado a este tipo de dramatismos en el conjunto de negaciones e exclusiones que produce el mundo moderno, acompañados de esta carga ya sumamente violenta, que es lo que hace que las guerras en el mundo moderno ya no tengan ningún tipo de moralidad al interior de sí mismas. Porque
Hasta es posible concebir antes del mundo moderno que las guerras tenían y los guerreros tenían principios hasta morales de, ¿qué se llama? De enfrentarse a sus enemigos. Había incluso una suerte de respeto que todavía en la Primera Guerra Mundial todavía se nota cuando hacen ceses de fuego en plena batalla y dicen los testimonios, que también lo recapitula la literatura que se escribe en torno a la Primera Guerra Mundial, se nota que todavía existe transmisión cultural e histórica de ese tipo de concepción de la guerra en los términos en los cuales se manejaba antes del mundo moderno. Pero en el mundo moderno, las guerras y la dominación aparecen de modo ya no solamente más violento, sino cargados con este tipo de narrativas que naturalizan la inferioridad de las víctimas, biologizan sus diferencias culturales y aparecen ya no como seres humanos. Y eso es lo que produce el desprecio monumental que aparece a la hora de eh, constituirse los que limpian de indeseables los terrenos en los cuales se expande el mundo producido por este tipo de subjetividad moderna y que son festejados como héroes, ¿no? Por ejemplo, todos aquellos que produjeron el genocidio de los indios de Norteamérica en Estados Unidos son calificados como héroes, incluso son presidentes, como Andrew Jackson, por ejemplo, ¿no? El propio general Custer, o sea que todos aquellos que vivían de matar no solamente guerreros, sino mujeres, niños, etcétera, eran considerados héroes. Entonces, a eso conduce el racismo en cuanto a clasificación antropológica de la humanidad, es decir, en esta dicotomía superior e inferior, que hoy en día ya no se lo manifiesta en esos términos, sino desarrollado, subdesarrollado, pero sigue siendo lo mismo. Por eso se puede limpiar un terreno que necesita el desarrollo para desarrollarse, es decir, este, donde siempre hay riqueza, necesitan despojar de la tierra a los verdaderos dueños de esa tierra. Pero para hacerlo, si tuviesen problemas morales, sería imposible realizarlo. Entonces tenemos que naturalizar en este tipo de agentes, que se convierten después en héroes, el desprecio a la humanidad de quienes son los dueños de estas tierras que tienen riqueza, para que su desalojo no tenga en ellos o no cargue, no produzca problemas morales, sino sea lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque básicamente no le estás quitando la vida a un ser humano, sino a un salvaje. Es decir, ahí la dicotomía civilizado-bárbaro, civilizado-salvaje sigue apareciendo. No se olviden que en el golpe del 2019, una tal Janine Áñez nos calificó de salvajes. A todos aquellos que creemos en el Estado plurinacional para este tipo de élite oligárquica, que no necesariamente son oligarquía en el sentido eh, fáctico, es decir, no son necesariamente ricos, millonarios, pero sí, sus creencias, sus valores se corresponden pues con este tipo de proyecto, con este tipo de forma de vida, con este tipo de perspectiva de país que poseen. Entonces, el discurso, si ustedes quieren, se ha ido redefiniendo, se ha ido resignificando, pero en el fondo siempre ha sido el discurso dicotómico superior e inferior, civilizado bárbaro, civilizado salvaje y ahora desarrollado subdesarrollado. Y en el discurso que ha producido las últimas invasiones norteamericanas en el Gran Medio Oriente, eh, que no les escoció ningún pelo, por decirlo así, el que hayan matado más de 1 millón de iraquíes, el que hayan destruido países como Libia, que tenían un índice
de vida superior en casi en casi toda la África, o ahora Siria, o el genocidio que están produciendo en Gaza, no les conmueve, porque en este tipo de perspectiva, que sobre todo las élites la naturalizan y por medio de la educación de los sistemas académicos, también se naturaliza en todos aquellos que son formados y formateados en este tipo de perspectiva de educación, de pedagogía, etcétera. El otro no aparece como ser humano. Entonces, el concepto, la categoría de raza, aparece dentro de un marco hermenéutico de clasificación antropológica. Y es el criterio de toda posterior clasificación, incluso la social. Toda clasificación social, sobre todo en nuestro mundo, aquí en América, es racializado. O sea, la clasificación del trabajo, la clasificación social son clasificaciones racializadas. Son producto de esa clasificación antropológica porque establece las fronteras de lo que es concebido como humano y de lo que no es humano. Esto nace con el mundo moderno y mediante una naturalización de las relaciones de poder y dominación, clasifica a la humanidad biológicamente en superiores e inferiores. Decíamos, ¿no? Las diferencias culturales y civilizatorias ahora ya no son meras diferencias, sino son diferencias biológicas, insalvables y que no son posibles de remediarse. Por eso también la agenda 2030, esta agenda de los globalistas que pretenden un gobierno único mundial, está planificando, y para ello les ha servido la pandemia de la cuarentena esta a la cual nos han reducido, eliminar, se plantean en serio eliminar a dos terceras partes del planeta, porque para ellos todos los pobres son una carga, no merecen existir. Por eso también los propios dominados, que en este proceso de naturalización de la dominación en sus propias vidas, creen en este tipo de relatos. Ellos mismos hoy en día ya no desean tener hijos porque se han creído el cuento del neomaltusianismo que promueven las élites mundiales haciéndonos creer que el problema es la superpoblación. Gandhi lo decía de un modo bien bonito, ¿no? O sea, en contra de este argumento de que la causa es la superpoblación humana. Decía, este mundo es suficiente para todos, pero no lo es para algunos ambiciosos que quieren todo. Es decir, para la codicia, para la ambición que produce la codicia, un mundo entre iguales, un mundo compartido es imposible. Y para esto, para creerse eso, el mismo que promueve este tipo de discurso, tiene que haber esta suerte de naturalización de la dominación de esta clasificación antropológica que funciona en base de narrativas y relatos que se insertan en el sistema de creencias de los individuos, no tanto en su sistema racional, sino en el sistema de creencias. Y por eso las ciencias están completamente desarmadas porque no tienen herramientas conceptuales ni categoriales que les permita descomponer y desmontar este sistema de creencias, porque eso está al nivel mítico, al nivel teológico, en el sentido amplificado del término. O sea, no está en el nivel racional que aprendemos en las universidades, está en un nivel que es anterior al mundo racional. Como decíamos, ¿no? La ciencia moderna es la única que crea que puede prescindir de los mitos, cuando ella se concibe como absolutamente racional, cuando en el fondo no lo es. Ya hemos dicho el impacto del paradigma platónico, de la metafísica platónica, para dar lugar a todo lo que hoy concebimos como ciencia. Entonces, ya acabando,
porque tiene que haber el campo de algún tipo de feedback entre nosotros. El precio de todo, de toda esa clasificación antropológica llamada racismo es es la devaluación de todo lo que son las víctimas, constituidas ahora como inferiores. Si fuesen víctimas, si aceptamos que son víctimas, aceptamos su humanidad, pero como no aceptamos su humanidad, no aparecen como víctimas ante nosotros, sino aparecen como inferiores. Y hoy en día funciona bien. El ejemplo que poníamos, la relación machista. Frente al macho, la mujer no aparece como su víctima, sino aparece como alguien inferior que no le hace caso, no le rinde obediencia, etcétera. Te hemos dicho que esto significa transferir en esa dominación que sufren y que eso produce una cesión de voluntad, es decir, de voluntad de vida. Por eso, cuando alguien ruega por su sobrevivencia y el otro se unge con el poder de decidir la vida ajena, es como si se endiosara. Entonces ahí aparece esta tendencia de la dominación exponencial de usurpar a la víctima todo remanente crítico que haga posible sacar de sí, o sea, que la víctima saque de sí algún resto de libertad que le permita enfrentar su condición. Entonces, esas son las consecuencias y por eso, frente a eso, tendríamos que oponerle otra forma de vida. Y si se dan de cuenta, hemos mencionado el concepto de vida para reafirmar de que tiene sentido hablar de un vivir bien, porque es básicamente lo que está puesto en cuestión, la vida, porque no puede alguien gozar del derecho de vivir negando ese derecho a otro. Porque decíamos la vez pasada, la lógica de la vida es dialéctica, es decir, es circular. Yo no puedo concebirme al margen de una comunidad en la cual es posible mi individualidad, si yo formo parte de una comunidad. Por lo tanto, si yo pretendo una dominación de carácter exponencial, significa eso, acabar con todos, pero acabando con todos, yo me reduzco a una soledad absoluta. Y en la soledad, ustedes ya saben, nadie es feliz. Pero el individuo liberal cree que no le debe nada a nadie. Cree que él se basta solito a sí mismo. Por eso hoy en día ya ni se casa, es decir, ya ni pareja tiene y está viendo cómo comprarse muñecas, estas dolls que poseen inteligencia artificial. O sea, a ese tipo de rechazo a la convivialidad humana estamos llegando. Y que eso nos está llevando también a justificar que nosotros mismos demos lugar a la exclusión y la aniquilación de estas dos terceras partes de la humanidad, porque cuando se trata solo de sobrevivir, estamos dispuestos a cualquier cosa, incluso a justificar la desaparición y la aniquilación de los demás, por salvarnos, por salvarnos nosotros. En ese tipo de mundo estamos. Ese es el tipo de mundo moderno que por 5 siglos ha dominado al mundo en este diseño geopolítico centro-periferia. Por eso, oponerle algo distinto a aquello supone conocer bien en qué consiste el misterio de la dominación del mundo que padecemos, para que tenga sentido empezar a repensar la posibilidad de un nuevo mundo, un mundo más justo, más digno, más igualitario, en el cual la vida sea posible para todos. Como decían los zapatistas, queremos un mundo en el que quepan todos. Ese nuevo mundo que queremos es nuestro mundo, es la cultura de la vida, es el vivir bien, donde la vida no sea propiedad de unos cuantos, sino la vida sea posible para todos. Y en principio para
para restablecer las capacidades de producción y reproducción de la vida de la propia Madre Tierra, de la Pachamama. Bueno, aquí me quedo y a ver qué cosas pueden ser objeto de consulta, disenso, crítica, etcétera, para ver cómo se aclara esto. Bueno, muchas gracias. A ver si hay alguien que levante la mano. ¿Quién está administrando ahora? O se han escapado otra vez los de la IGPP. Rocío González pregunta, dice, parte de esa modernidad son las nuevas tendencias de superación personal, las charlas motivacionales para sacar la mejor versión de mí mismo. En ese caso, cuando son mejor, hay alguien peor, sería parte de esta dicotomía. Esto me cuestiona sobre lo que hacemos en la escuela cuando se da premio a los mejores estudiantes. Aquí ya marcamos las diferencias entre los estudiantes. Está bien esa reflexión porque me permite decir lo siguiente. El problema incluso de las nuevas espiritualidades, ya sean el Reiki, la meditación, hasta lo que están haciendo con nuestra propia espiritualidad, ¿no? El yoga, después, todo este tipo de cuestiones que han aparecido en torno al hambre espiritual que está sufriendo el mundo. Creen que todo radica en el individuo. Es decir, no pueden salir del paradigma liberal. Pero el problema es que no se dan cuenta de que el problema no es un problema individual. El problema y los problemas los sufrimos todos. Es decir, el malestar individual es un malestar cultural porque es un malestar no solamente social, es un malestar universal, es un malestar global. Entonces, las tendencias místicas más interesantes de la actualidad lo señalan eso muy bien cuando dicen, este, cada uno de nosotros posee un potencial energético del cual no es consciente, que le permite reconocer cuando lleva meditativamente al ámbito de la conciencia la constatación de que el potencial energético de uno es capaz de transformar al mundo entero. Es decir, el problema incluso de lo que señala Rocío, es decir, las propias pruebas, los propios protocolos de medición de calidad educativa que se resumen a lo individual, lo único que hace es generar el individualismo, es decir, el mundo de la competitividad. En el mundo de la competitividad, cuando se convierte en criterio de evaluación y de medición de todo rendimiento humano, el problema es que ahí nos convertimos de hermanos en competidores, es decir, en enemigos. Y cuando todos luchan por su salvación puramente individual, todos colaboramos al desastre global. Entonces, el problema aquí es que como no se sabe salir del paradigma liberal, se cree que todo radica en el individuo. Y la trampa está en considerar al individuo en tanto individuo. Pero el individuo no nace de sí mismo. Hasta Heidegger se da cuenta de eso cuando dice, quien pretende partir de sí mismo parte de la nada. Porque una persona, una existencia, no puede estar nunca al margen de la historia, de su historia, ni de su cultura. Es lo que le da consistencia a su propia condición individual. Sin memoria no existiría ni siquiera proyecto futuro en nosotros. Y todo depende de toda la mancomunidad de esfuerzos, ni más allá incluso de los humanos, que produce, por ejemplo, la misma tierra en cuanto a aire, alimento, agua, etcétera, que hace posible nuestra vida. Es decir,
Vivimos una circularidad de carácter interdependiente en el cual nosotros somos una parte de aquello. Pero llevar esto al plano ya de su concretitud en el campo pedagógico supone una revolución en todos los marcos de evaluación, de demarcación, de medición, de todo aquello que consiste, por ejemplo, un acto educativo, etcétera. Omar López ha levantado la mano. Ahora, yo no sé cómo, o usted puede, no sé, abrir su micrófono. O si no, como hizo Rocío, escribe su pregunta. Pues yo no les entiendo estos de la IGPP. Se les pidió ya que administren esto, pero ya no los encuentro acá. ¿Jonathan está presente o Nel? No, Sí, parece que se Sam, han buenas ido. noches. Omar levantó la mano. Hola, Sí, hola. Omar, a ver. Buenas noches, licenciado. La verdad, un honor estar en su clase, conocer este punto de vista de usted, que realmente conocen esto de lo que es los procesos de dominación. Tengo yo tal vez una consulta, no más allá del tema, que me parece de todo punto de vista muy enriquecedor. ¿Cómo usted ve, licenciado, este proceso de transición, si vale el término, de la dominación que está cambiando en el mundo global, puesto que las potencias en el siglo XX, la económica que era Japón y la bélica que era estadounidense, han logrado someter a los pueblos del mundo y ahora paradójicamente se está dividiendo, en todo caso, el pensamiento ya unipolar, en el cual Bolivia justamente no puede estar al margen y vemos que este proceso de transición de un dominio primeramente europeo con los españoles, luego con los norteamericanos, y ahora se viene esta gran oleada con lo que es el nivel, a nivel de los países asiáticos, más propiamente China, que está prácticamente asumiendo este rol de dominación a nivel global. ¿Usted cómo lo entiende para nuestro país, licenciado? Bueno, es un cambio de época. Es un, es una transformación en el propio concepto de mundo que habíamos conocido, sobre todo en el siglo XX. Por eso estamos viviendo un tiempo apocalíptico, en el cual vamos a ser testigos de un desmoronamiento civilizatorio que nunca jamás la humanidad ha sufrido. Dicen algunos comparable a la decadencia del Imperio Romano, pero revisando historia uno se da cuenta de que el impacto de esa decadencia no es comparable a la decadencia del mundo moderno occidental, porque en primer lugar, aquella decadencia era regional. La expansión romana era básicamente hacia el occidente, hacia Europa, pero el mundo siempre se comprendía en los términos orientales, es decir, aquello que sale a o pretende dominar Alejandro el Magno, por ejemplo, llevando el helenismo hasta las fronteras de Pakistán, porque ellos sabían, ¿no? Hasta los romanos también sabían que el verdadero centro del mundo de esos tiempos ya, pues era la suma conjunta del Indostán y los chinos. O sea, Europa no tocaba pito alguno ahí, pero Roma no puede alcanzar ese tipo de dominación espacial y se dedica a dominar lo que tiene más a la mano, que es el occidente, o sea, Europa y sobre todo el norte de Europa. Era regional, o sea, no pasaba de ahí. Pero ahora es global.
y tiene que ver con el hecho de que el propio capitalismo ahorita ha mudado a una suerte de composición ya no militar industrial, que era básicamente el complejo este que denunciaba el presidente Eisenhower en su discurso de despedida, su farewell to the nation, antes de que Kennedy asumiera la presidencia. Eh, ya no es militar industrial, es porque estamos viviendo ya el paradigma postindustrial, el transhumanismo y la inteligencia artificial. Es decir, el capitalismo está mudando a una composición de carácter financiero, eh, militar en el sentido de nuclear y postindustrial. Por eso les es más conveniente al proyecto globalista destruir todo para construir de nuevo, o sea, lo que están haciendo en Gaza, lo que han hecho con las Torres Gemelas. Es decir, las Torres Gemelas poseían elementos depletables, como el famoso asbesto, que era ya prohibido en la construcción, y reponer todo aquello les costaba más, así que prefirieron urdir e inventarse un evento este, terrorista para construir algo nuevo sobre las ruinas. Y es básicamente un anuncio el que están haciendo para que empecemos a imaginar qué están planificando en torno a un nuevo diseño llamado reseteo mundial, a un nuevo reseteo económico en el cual la primacía lo va a tener el sector financiero. Entonces ahora no es de extrañar que, por ejemplo, les hayan jugado de modo tramposo a los chinos el control del canal de Panamá cuando han hecho sus estratagemas para que BlackRock, que es uno de los gigabancos, un fondo de inversión de los cuatro principales, el mayor es BlackRock, se hiciera con el negocio del canal de Panamá. Entonces estamos en una redefinición del mundo y que ahorita se nos está presentando en su carácter de circunstancial, además de desorden tripolar, que, que la componen Rusia, China y Estados Unidos. No precisamente en ese orden, pero que frente a las prerrogativas imperiales, ese es un diseño imposible para la existencia de un imperio, porque un imperio solo puede existir en un mundo de carácter unipolar. O sea, para un imperio es imposible compartir el mundo. China y Rusia, que tienen otro tipo de, qué sé yo, de lógicas, incluso de otro tipo de geopolítica en torno a la mantención de su espacio vital, el famoso Lebensraum. Eh, Desearían un mundo compartido en el cual generen sus propias esferas de influencia y que de ese modo Estados Unidos tenga su lugar en este nuevo orden mundial. Lo cual para nosotros es peligroso porque eso supone que si Estados Unidos ha perdido ya el Gran Medio Oriente, al menos el proyecto Gran Medio Oriente, y solo le queda el proyecto del Gran Israel, pero como un apéndice de esta triangulación del poder anglosajón entre la City de Londres, Wall Street y el proyecto Gran Israel. Le queda Sudamérica, el arco sudamericano, que es básicamente su backyard, su patio trasero.
Entonces, para nosotros eso es un futuro distópico, porque es básicamente nosotros seríamos otra vez la garantía de la reposición imperial estadounidense como Estado profundo y que no permite y no permitiría que ese mundo tripolar, ese desorden tripolar, se convierta en un orden multipolar. Entonces ahí nosotros tuvimos la gran oportunidad en los 14 años, cosa que nunca se hizo, y menos en estos últimos, en esta última gestión, de posicionar el horizonte de sentido, el horizonte político del vivir bien, ya no solo como un desideratum o un proyecto utópico nacional, sino regional y hasta de carácter global, que le muestre al mundo cómo se puede salir del laberinto al cual nos ha metido el mundo moderno. Porque dentro de la perspectiva eh, de esta direccionalidad a la cual nos lleva el mundo moderno, no hay salida. Pero si te sitúas más allá de lo que te ofrece como perspectiva este tipo de mundo, hayas salidas, hayas alternativas. Pero eso supone una transición existencial que nos permita concebir otra forma de vida, otro criterio de lo que significa vivir, otro sentido de la vida. Y por eso el vivir bien es tomado con atención en otras latitudes, desgraciadamente no tanto en la nuestra. Ahí nos falta mucha tarea por hacer, pero siempre que viajo constantemente, noto y veo cómo despierta no solamente curiosidad, sino también interés lo que de propositivo tiene la idea del vivir bien y sus determinaciones histórico-políticas como el Estado plurinacional y su sistema de la ciencia y su parte del método que lo llamamos descolonización y todo aquello que hace posible concebir al vivir bien, ya no desde los marcos de interpretación que la modernidad ha impuesto, sino desde lo más allá de ello. A ver, Alicia Fernández dice, ¿cómo Elliot Musk, el cual actualmente pareciera ser el presidente de los Estados Unidos, y los líderes tecnológicos que estaban en la posición de Trump? Bueno, tanto Elliot Musk, o sea, Tesla en este caso, como Trump, digamos, pertenecen a la economía tangible. Por eso también se puede decir que Trump es petrolero y por eso tiene ese tipo de relación mucho más cercana, incluso de apertura con el presidente ruso Putin. Y por eso también el proyecto trumpista, que es más allá de Trump, porque existe un proyecto soberanista en Estados Unidos que pretende ya no este, sostener esta inflamación del ámbito financiero a costa de la propia estabilidad y las propias capacidades de la reposición económica norteamericana. Entonces ahí hay una lucha de capitales. El capital que defienden más, que defiende Trump, es básicamente el capital de esta economía tangible. En cambio, los demócratas son globalistas porque se sostienen en torno al capital especulativo financiero. Esa es ahorita la gran pelea que está dándose en Estados Unidos y está también presente en las peleas que suceden en Europa. Se han quedado atrapadas en Alfredo Jalife Rame, el geopolitólogo mexicano, señala como los cuatro
jinetes del apocalipsis, ¿no? En eso estaría, por ejemplo, George Soros, la fundación Open Society, que básicamente tiene el control de la mediocracia mundial, es decir, de los medios de comunicación globales, y controla muchos gobiernos, incluso controla a los demócratas en Estados Unidos, a gran parte de ellos. Después está el Foro Económico Mundial de Davos, que ya no tiene tanta preponderancia como antes, pero sigue teniendo su peso, sobre todo en países europeos, eh, y que están ahora en la pelea entre qué tipo de mundo van a poder perfilar en torno a un reseteo económico global o la apuesta que tienen China y Rusia de compartir el mundo y generar esferas de influencia entre las tres potencias de mundo tripolar o de este orden tripolar. En la última recepción que hizo de nuevos miembros, el BRICS Plus, Sudamérica ha quedado seriamente recortada y desgraciadamente también por la presión que Lula ha ejercido en contra incluso de nuestra propia región, porque los países de la ASEAN tienen mejor representación ahora en el BRICS. Solo estamos ahí, Bolivia, Cuba, pero Cuba no tiene eh, ni minerales críticos y tampoco tiene reservas de algún potencial este, energético que pueda hacerle peso a su presencia dentro de los BRICS. Y en el caso boliviano, es triste decirlo, pero nuestra élite política, sobre todo la gubernamental, no tiene idea de lo que significa ser parte de los BRICS. Creen que simplemente es un beneficio comercial el que recibiríamos. O sea, no piensan de modo estratégico, nunca han pensado de modo geopolítico. Y esto lo digo desde el primer gobierno de Evo Morales. Yo, parece entonces, ya empecé a tratar los temas de geopolítica cuando en Bolivia nadie hablaba de geopolítica. El primer evento que me llevó a la reflexión geopolítica fue presenciar el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, mientras yo vivía en Estados Unidos. Y eso me llevó a la constatación de que uno no puede tener idea de qué tipo de mundo estamos viviendo si no tiene perspectiva geopolítica de lo que está pasando en el mundo. Y si un gobierno que para colmo dice poseer un nuevo proyecto alternativo y que ha dado lugar a una nueva forma estatal que pretendía ser la superación del concepto Estado-nación por una nueva figura, una nueva forma de definición estatal que no tenga perspectiva geopolítica, es una ceguera de carácter monumental. Y eso es lo que ha acarecido el gobierno del cambio y como prueba de aquello está en que creyeron que el asunto con Chile se podía resolver en los ámbitos jurídicos y perdimos ahí. Nunca se han dado cuenta de que el propósito de las élites chilenas cuando invadieron el litoral no fue un asunto comercial o económico, fue geopolítico, porque así nos convertían en doblemente tributadores, primero del mercado mundial y segundo del uso de los puertos que antes eran nuestros y ahora eran chilenos y los cuales debíamos de pagar su uso. O sea, han potenciado los puertos chilenos a costa nuestra. Han prácticamente vivido de nuestro comercio, de nuestra economía. Y volviéndonos doblemente tributadores, las élites bolivianas nunca se les ocurrió la idea de prescindir de estos y salir vía Perú. Y esto que en variadas oportunidades se pudo haber consensuado, nunca se lo hizo porque, hay que decirlo, gran parte de nuestra diplomacia boliviana en toda su historia, después de la
que se llama de entrado el siglo XX, o perdón, desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, fue formada en colegios y universidades chilenas. Y esto tiene que ver con el grado de entreguismo que siempre ha tenido la élite política boliviana en torno al asunto limítrofe. Bueno, alguna otra cuestión, pero a ver si del tema estamos saliéndonos de la temática. Porque si no habría, ya es 8:38, esto es 6:30, 8:30. ¿Alguien más quiere acotar algo? O preguntar o disentir. Y les he dicho, esto no es para que se lo copien, se lo memoricen y lo repitan. Esto es para pensar el asunto. Y si están en contra de esto, pues estén por las razones correctas, no por malentendidos o prejuicios. Doctor, buenas noches. Dígame, Eh, Irineo, ¿usted es Irineo? sí, sí, Ya, dígame. Irineo, de aquí de Oruro, Bolivia. Perdón, alguna consulta. Usted ha tocado el tema de los BRICS, ¿no? Y se ha hablado mucho de los BRICS como un escenario político, ¿no? De contrapeso, digamos, al modelo, digamos, al rol establecido de la que todos hablamos de la modernidad. Eh, Mi pregunta es, eh, ¿cuál sería el rol de Bolivia en un compromiso mucho más formal, como usted mismo ha planteado, dentro de los BRICS? O sea, cuando hablamos de geopolítica, o sea, entiendo, ¿no? Lo que habla de Chile, por ejemplo, eso es real, ¿no? Y no sé si estamos también, el hecho de que seamos un Estado comprometido con los BRICS implicaría tal Ya. vez también un contrapeso geopolítico para Bolivia. Hay dos cosas, por ejemplo, que debería haberse pensado de modo anticipado para ingresar con fuerza y con todo aquello que significa un ingreso estratégico a semejante que se llama organización que ahorita ya ha barrido al G7, incluso en la cuestión del PIB. La primera cuestión, eh, inevitablemente íbamos a caer en la trampa de la ausencia de dólares porque nuestra economía está dolarizada, como todas las economías sudamericanas, en mayor o en menor medida, y que dependemos siempre del uso de la moneda imperial para tener algún tipo de respaldo que haga posible enfrentar cualquier tipo de este, sanciones indirectas que puedan caer sobre nosotros. Tenía que haberse producido una suerte de desprendimiento estratégico de la geoeconomía del dólar, apuntando nuestra economía al Pacífico, porque la economía del siglo XXI es el Pacífico, y quienes no estén conectados a la economía del siglo XXI van a desaparecer. Es triste decirlo, pero así va a ser, porque el Atlántico ya no tiene futuro acá. Europa ya ha dejado de ser, ya ha dejado de tener importancia geopolítica y si van a producirse balcanizaciones, nada raro que empiece en suelo europeo, incluso en su centro ontológico en los países centrales de Europa. Eso como primera cuestión. O sea, hacer posible el manejo de otro tipo de divisas que no sea exclusivamente el dólar para acolchonar cualquier tipo de problemas que iban a suceder como lo que estamos padeciendo ahorita con la ausencia de dólar. Segunda, la cuestión del litio. O sea, hasta ahorita no tienen idea qué hacer con el litio. Por ejemplo, estamos viviendo el tiempo de los commodities, pero los commodities manejados de modo estratégico significa, por ejemplo, sostener una moneda en torno a un recurso
energético de carácter estratégico. Es decir, eso también tenía que haber sido una posibilidad que se plantee el Estado boliviano como resolución de eh, también la pérdida de reservas tanto de petróleo y de gas. El litio tenía que haberse vuelto para nosotros hace rato ya un componente que haga posible la estabilidad de nuestra moneda, o sea, en activo estratégico. Eso nunca se lo pensó, nunca pasó por la cabeza, porque desgraciadamente, todo el sector que controla esto, desde el Ministerio de Economía, Planificación, Hidrocarburos, todo eso lo manejan economistas y gente que no sabe de geopolítica. Y quienes no saben de geopolítica y están en funciones de decisión de un Estado, están perdidos ahorita. No tienen idea qué tipo de mundo están y peor pues, cómo acomodarse a esta nueva redefinición del tablero geopolítico global. Solo en esas dos cosas le estoy mostrando que no se trata simplemente de ser admitidos, porque también las potencias tampoco velan o van a velar por nosotros, sino también ellos tienen sus necesidades y van a hacer las jugadas necesarias para que sus necesidades siempre estén por encima de las nuestras. Ahorita nos vamos a abrir otro tipo de lógicas de dominación de la cual nunca fuimos conscientes y que sobre todo la expansión china, el proyecto de la franja y la ruta, o sea, las cuatro rutas de la seda, van a dominar la comunicación en el ámbito del transporte mundial, de las famosas, eh, de los cordones geoestratégicos y las famosas este, cadena de suministros. Todo eso requiere generar ámbitos que piensen el modo como un país como el nuestro debiera ingresar de modo soberano en el nuevo tablero geopolítico. Nosotros íbamos a liderar. Cuando voy, por ejemplo, a Venezuela, me entero, el presidente Chávez, cuya lucidez es digna de destacar, en el final de su vida les encomendó a sus ministros que el socialismo no es el horizonte, sino lo que en Bolivia se dice con el vivir bien. Y por eso me invitaron en varias ocasiones, me invitan en eso, para aclarar también, porque para ellos el asunto es el Estado comunal, las comunas. Entonces ellos ven con simpatía el proyecto del vivir bien, el Estado plurinacional, porque saben que aquí hay algo sustantivo cuyo carácter irradiador puede redefinir a nuestra región como como un lugar estratégico en el nuevo ámbito de las relaciones internacionales, pero como región. Cosa que tenía que haberlo hecho Lula, pero nunca lo hizo porque no tiene mirada geopolítica. El único que tenía, el único lúcido en toda esta historia fue el presidente Chávez. Ni el Evo, ¿qué se llama? Ni Lugo, ni Lula, ni el presidente ecuatoriano, ni, ¿qué se llama? O sea, Ni Cristina Kirchner, ninguno tenía idea de la cuestión geopolítica. El único que sabía de eso, y por eso quería promover la moneda del Sucre, la moneda de América del Sur, porque sabía que nuestra independencia tiene que pasar por la independencia financiera. Si no, siempre vamos a estar atrapados en este ámbito que controla ahorita a toda la economía global. Y por eso, generar un Banco del Sur con su propia moneda era, pues, una de las cosas que nos hubiese puesto en relación de horizontalidad con las otras potencias en el mundo en el tiempo de Chávez. O sea, esa oportunidad la perdimos. Y después, nuestro país nunca ha tenido este tipo de lucidez y que ahora estamos pagando las consecuencias de aquello, pues.
Para colmo estamos metidos en una champaguerra que da vergüenza ajena ya, en la cual el único perdedor de todo aquello va a ser el bloque popular. Mientras estén enfrascados en sus peleas hasta que se llama personales, no se dan cuenta que están desmoronando el propio proyecto del Estado plurinacional. Lo que está en juego ahorita es el futuro del Estado plurinacional. Y para colmo es capaz que regrese la derecha de modo democrático con el voto popular inclusive para deshacerse del Estado plurinacional porque esa es su agenda. Cualquiera de derecha que ingrese va a aglutinar a toda la derecha, ya sea en el Parlamento y en todas las esferas de decisión, para otra vuelta, volver al Estado republicano, es decir, un país no entre iguales, sino otra vez un país de carácter señorialista, oligárquico, desigual, injusto, etcétera, etcétera. ¿Y eso a dónde nos va a conducir? A la guerra civil, porque este pueblo ya no va a consentir aquello. Nuestro pueblo ya sabe que ya no está en la resistencia, ha pasado a la transformación desde que produjo el carácter plurinacional con una nueva constitución política y no va a renunciar a aquello. Por eso aquí va a haber responsables históricos que el pueblo tiene que saber identificar y que nos están llevando a esta suerte de debacle del proyecto plurinacional, no por sus propios fracasos, sino por asuntos hasta vergonzosamente unilaterales que nos están llevando a una suerte de descomposición del campo popular en bloque popular. O sea, ahí el pueblo tiene que estar claro. O sea, aquí hay responsables y esos nos están llevando a esta suerte de debacle del Estado plurinacional. Bueno, ya es 8:50, ya estoy chaja también yo. La siguiente sesión va a ser la parte sistemática ya, donde vamos a ingresar al concepto mismo del vivir bien, como ya les he mostrado la parte histórica de justificación de la emergencia de asumir un proyecto propio que se enfrente a este estado de situación en el cual nos ha puesto el mundo moderno. Y a partir de aquello vamos a ir ya empezando a transitar aquello que podría eh, determinarse como lo que llamamos el vivir bien, desde los contenidos propuestos por los propios pueblos indígenas como Sumacamaña, Lincausay, Tecocabi, etcétera, etcétera. Bueno, gracias por su atención. Entonces nos vemos el siguiente lunes. Adiós. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, Muchas licenciado. gracias. Buenas noches a todos.